Y recordemos que esta nueva enfermedad, COVID-19, no tiene raza y puede afectar a cualquiera. Para más información, visite www.ops.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Mantén el distanciamiento social. Cumple con al menos 2 metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Antes de estornudar, es importante recordar: cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Recuerden que estamos transmitiendo este programa en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook en @rconexionvital. También nos pueden escuchar por la página web del Hospital Eugenio Espejo en www.hee.gov.es. Gracias por acompañarnos en esta mañana que hemos convocado para un tema muy importante. Vamos a hablar sobre las urgencias endodónticas y para ello contamos con la profesional experta en este tema, la doctora Carla Escudero. Ella es especialista de endodoncia de nuestra Casa de Salud y con ella iremos despejando algunas inquietudes al respecto de este importante tema que hoy nos convoca. Doctora, bienvenida a su programa Cita Médica. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar este tema ya con algunas inquietudes que se han ido despertando por parte de la comunidad que se ha comunicado con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Debemos partir de la raíz, doctora, comprendiendo de qué se trata la endodoncia. ¿Qué es este proceso? ¿Qué es la endodoncia? Bueno, hay que tomar en cuenta que el tratamiento de endodoncia es una especialidad bastante compleja dentro de la rama de la odontología. Pues para un tratamiento de endodoncia básicamente es la extirpación del tejido vascular nervioso o el nervio del dientecito que comúnmente se lo llama, con la necesidad imperiosa siempre de mantener la pieza dental en boca y ayudarnos lógicamente a mantener sin ninguna enfermedad, sin ninguna patología y lógicamente aliviar el dolor del paciente. Ahora, doctora, ¿en qué casos nosotros deberíamos, o mejor dicho, en qué casos un paciente debería acudir para hacerse tratar a través de un endodoncista?
qué malestares se pueden presentar que denoten la necesidad de un endodoncista. Bueno, básicamente y lo principal es que el paciente tenga un dolor dental. El 85% de las patologías dentales radican en una inflamación o un deterioro del tejido pulpar o del nervio del diente. Por ende, es importantísimo tomar en cuenta que un paciente que tenga una caries profunda, que haya sufrido un trauma, que tenga un daño en una restauración, en una calcita filtrante, amerita ya un tratamiento de endodoncia porque ya existe una agresión al tejido pulpar, al nervio del diente. Y es importantísimo eliminarlo porque sin él no va a existir un alivio completo en el paciente. Doctora, hay situaciones que pueden suscitarse dentro de la cotidianidad. Por ejemplo, si un paciente acude al odontólogo normalmente y se deja abierto el diente, por así decirlo, ¿puede suscitarse? ¿Y qué tan bueno es que suceda esta situación? Bueno, la escuela antigua lastimosamente tiene ese defecto de dejar las piezas cuando existe un absceso, una tumefacción en la carita del paciente, dejan esas piezas abiertas o cavidades expuestas a boca. Lastimosamente lo único que están haciendo es condenar a la pieza dental a que tenga un mal pronóstico, es decir, que pierdan completamente la pieza o que el tratamiento de endodoncia a la larga no tenga un buen pronóstico. Por ende, siempre se le recomienda al odontólogo o al clínico que se ve por primera instancia, sea en el centro de salud o al odontólogo general, que haga un buen diagnóstico y que siempre la cavidad tiene que ser cubierta, tapada, porque no puede dejar expuesta al medio bucal, que por sí ya tiene bacterias. Entonces ingresan mayor cantidad de bacterias y, como vuelvo y repito, condenan a la pieza dental a simplemente que sea extraída. Ahora puede suceder también, doctora, que un paciente, por ejemplo, se presente inicialmente con un dolor, reciba un tratamiento, pero en lo posterior ya no le duele el diente, ¿ya? En ese caso, ¿por qué debe hacerse endodoncia aun cuando ya no se presente este dolor? Normalmente el paciente siempre acude en la última instancia cuando ya el dolor es demasiado fuerte. Al ser aliviado y no tener una buena educación por parte del profesional, no le indican que el tratamiento de endodoncia muchas de las veces necesita una o varias citas para ser realizado. Entonces, al no tener dolor, simplemente ya no termina acudiendo completamente o terminando adecuadamente el tratamiento de endodoncia, pero lo que está haciendo, vuelvo y repito, es condenando que la piecita sea extraída. Un tejido pulpar o un nervio que no ha sido extraído completamente de la raíz de una pieza dentaria siempre va a provocar infecciones posteriores y más complejas de las que vino al principio. Entonces muchos de los pacientes dicen, me hicieron la primera emergencia, me sentí aliviado, no regresé, pero ahora tengo una bolita de pus en la encía que me fastidia, me aplasta o drena y me pasa o me tomo un antibiótico que me dan en la farmacia y con eso me siento mejor. Pero si nosotros vemos más allá y radiográficamente podemos confirmar, la mayoría de los casos tienen ya un proceso infeccioso en el hueso. Es decir, que están formándose una masa tumoral en el huesito que a la larga puede complicar y que al paciente le tiene completamente enfermo. Es un foco séptico en la boca del paciente y lógicamente en pacientes con enfermedades de base, que es lo que nosotros atendemos, casi el 90% de nuestros pacientes, siempre se encuentran complicados por su cavidad bucal. A veces no encuentran una solución en su tratamiento de base y partiendo desde la boca es ahí donde se encuentran demasiados focos sépticos por este descuido muchas veces del paciente y a veces por no las indicaciones adecuadas del profesional. Y doctora, bueno, me imagino que dentro del tratamiento del paciente, además de lo que se realiza dentro de su cavidad bucal, se debe dar medicamentos, por ejemplo, para el tratamiento de estos pacientes. Ahora, considero que como todo debemos cumplir con todos estos tratamientos, sobre todo para también acabar con el dolor que se puede presentar. Y en ese caso, si toma antibiótico para el dolor, ¿cuántos días normalmente debe continuar con este proceso de tratamiento del paciente? Jessy, hay que tomar en cuenta algo importantísimo, que el paciente lastimosamente está mal acostumbrado a automedicarse
y que el farmacéutico de la farmacia del barrio casi siempre está dispuesto a vender lo que mejor le pueda pensar que le va a lidiar al paciente o al comprador, al cliente. Pero no es la solución definitiva. El automedicarse y el no tener una dosis completa de un antibiótico lo que está haciendo a largo plazo es que el paciente se vuelva resistente a la medicina. Entonces, fundamental, el antibiótico no se utiliza para una inflamación del tejido pulpar. El antibiótico se utiliza cuando ya existen bacterias. Entonces, es el clínico profesional que tiene que formular esa medicina si realmente compete la administración de ese tipo de antibiótico. No vamos a hablar ahorita de cuántas dosis realmente necesita, porque dependiendo de qué medicina se le pueda dar al paciente, depende la dosis también y el tiempo a ser utilizado. Y con ello, ¿qué patología tiene el paciente? No todos necesitan antibióticos, a veces con un antiinflamatorio y lógicamente un buen tratamiento endodóntico nunca va a ser reemplazado por un analgésico o un antibiótico. Y doctora, una curiosidad que también nos había participado la comunidad es sobre si es doloroso estos procesos endodónticos. Muchas veces, de hecho, nos dejamos llevar por el temor y yo creo que eso es lo que lleva a que las personas no tomen la decisión de buscar la ayuda de un profesional, aun cuando persiste el dolor, a la molestia que se dé. Pero en ese caso, ¿es doloroso estos procesos endodónticos? Y en un paciente, más o menos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando del tratamiento o varía de caso en caso? Sí, Jessie, pues hay que tomar en cuenta que la endodoncia es una microcirugía. Siempre tiene que ser realizada previo a un bloqueo anestésico. Hay que colocar anestesia en esa muelita, en esa boca, para que el paciente lógicamente no sienta dolor, porque el tejido pulpar o el nervio del diente es eso, un tejido nervioso que tiene sensibilidad, que tiene dolor, y al hablar de una urgencia endodóntica, el paciente siempre va a venir con dolor, siempre ya tiene una agudización completa de ese síntoma, no viene por si acaso necesita endodoncia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que utilizar anestésicos, tenemos que muchas veces mandar antibiótico profiláctico unos días antes, para poder tener inclusive hasta éxito en el tratamiento de endodoncia. Pues la odontología no es un procedimiento, no es un tratamiento bonito. La mayoría de pacientes tienen miedo al odontólogo, pero está en la empatía que tenga el profesional, en la forma de llegar al paciente, en la seguridad que le puedan dar al paciente para que él sienta la tranquilidad. Y a esto hago un llamado importantísimo a todos los pacientes para que siempre tomen en cuenta que algo que se puede prevenir va a ser menos doloroso, inclusive menos costoso si hablamos en la consulta privada. Pues aquí tenemos la oportunidad de hacer un tratamiento endodóntico gratuito, pero en la privada es alto, es un costo alto que no todos los pacientes tienen acceso. Entonces hago un llamado a mis pacientitos que no se olviden de venir a las citas, que no se descuiden, que aprovechen la oportunidad que les da el sector público para poder realizarse ese tipo de tratamientos y poder salvar sus piecitos. Interesante el tema que el día de hoy estamos abordando junto a la doctora Carla Escudero. Recuerden que ustedes pueden revisar esta transmisión a través de nuestra cuenta oficial de Facebook en @rconexionvital y nos pueden hacer llegar sus inquietudes a través de la línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos con este importante tema de salud. Ya regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Hacer ejercicio antes de ir a la cama hará que tus músculos quemen más calorías durante la noche.
No lo olvides, que este es un consejo de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz, hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Llegó un gran día. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este es su programa Cita Médica. El día de hoy estamos hablando sobre urgencias endodónticas y para ello contamos con la participación de la doctora Carla Escudero, especialista en este importante tema. Doctora, ya se van presentando algunas inquietudes. De hecho, usted ya lo había manifestado. Siempre va a ser más importante y obviamente menos doloroso tomar algunas medidas para evitar que esta situación se vaya complicando. ¿Usted qué nos podría recomendar, doctora, sobre todo para cuidar desde la higiene bucal, que esto me imagino que es uno de los desencadenantes de futuras complicaciones o urgencias que se puedan dar? Como usted lo dijo, sí es importantísimo la higiene bucal. Es la base fundamental de que tengamos una buena higiene, una buena salud bucal,
porque si no existe un buen cepillado, una buena eliminación de la placa bacteriana, de los restos alimenticios, mal podemos pensar que estamos sanos en boca. Las bacterias en boca van a seguir acumulándose, van a provocar inflamación en las encías, sangrado de las mismas, caries que no van a cesar de avanzar hasta tejidos o planos más profundos, sino hasta dañar completamente la pieza dentaria. Entonces es importantísimo la prevención desde casa, el cuidado a los niños, el cepillado diario, siendo el más importante el de la noche, no solamente para los niños, sino para también los adultos. Acostumbrarse a ir a un control odontológico sin la necesidad de que exista un dolor para ir donde el odontólogo, sino hacerlo semestralmente en medida de lo posible para evitarse ciertas complicaciones mayores. Otra inquietud, doctora. Nos preguntan, por ejemplo, ¿qué tipo de pacientes son los más expuestos a este tipo de urgencias? Por ejemplo, oncológicos, pacientes embarazadas, diabéticos. ¿Tiene algo que ver eso o depende ya en realidad del cuidado y la higiene bucal que vayan teniendo en el día a día? Todos estamos expuestos, la verdad, porque al final, si tenemos una piecita en mal estado, va a afectarnos tanto a un paciente completamente sano, sin ninguna enfermedad de base o comorbilidad, como un paciente que ya tiene una enfermedad de base, un sistema inmunológico bajo completamente. Entonces, la caries no va a medir ni de quién se trata ni a qué piecita está afectando, simplemente a todos nos puede complicar una pieza en mal estado y nos puede provocar inclusive la muerte. Continuando con nuestro diálogo, doctora, ¿se puede presentar otra situación cotidiana, por ejemplo, al respecto de por qué puede doler un diente con endodoncia si ya no tiene el nervio, porque ya se ha trabajado con el mismo? Sí puede existir un dolor después de un tratamiento de endodoncia por diferentes factores. Uno de ellos puede ser que el tratamiento de endodoncia lastimosamente no haya sido bien realizado, se haya contaminado en el transcurso del proceso del tratamiento de endodoncia. A veces los pacientes no acuden a las citas completamente, a veces el tratamiento de endodoncia no es realizado por un especialista acreditado, también porque no existe una posterior rehabilitación completa a esa pieza dental, es decir, que muchas de las veces las piecitas que ya están en mal estado necesitan ser rehabilitadas con pernos, con coronas que no tenemos en el sector público para poderles rehabilitar completamente. Entonces, esas piecitas que están en mal estado se contaminan con facilidad y puede reagudizarse un tratamiento de endodoncia o puede reagudizarse, un proceso periapical, una infección en el hueso y puede provocar dolor. Si una restauración posterior a un tratamiento de endodoncia está alta, está defectuosa, aparte de la invasión bacteriana, existe un punto alto de contacto en la calza, también puede provocar dolor. Entonces hay que tomar en cuenta que la piecita dental está alrededor de tejido que todavía está vivo, de tejido que todavía lo está manteniendo en un sustento de hueso, en un ligamento periodontal, que puede provocar todavía malestar y molestias si no se realiza un buen tratamiento de endodoncia o una rehabilitación buena después del tratamiento. Ahora, si el dolor obviamente permanece, ¿puede también permanecer el dolor en esta muela después del retiro de una calza con amalgama? Sí, pues lastimosamente las restauraciones de amalgama son restauraciones que están hechas para tener una retención mecánica. Es decir, que antiguamente se hacían cavidades bastante amplias para colocar una amalgama porque esa era la retención que tenía. Las restauraciones que tenemos ahora son las restauraciones de resina, necesitan una adhesión química, no necesitan ser cavidades muy amplias, entonces la adhesión química también puede agredir al tejido nervioso. Yendo y regresando a las amalgamas, pues mientras más grande era la cavidad, más profunda, mayor retención tenía la amalgama. Al retirar esas amalgamas, pues existe una agresión mecánica, diga usted, por la turbina, por la eliminación de ese material, por la eliminación de tejido dañado o necrosado, muerto o caries, y de tejido también bueno que tenemos que eliminar para poder tener
una limpieza profunda de esa cavidad. Entonces sí se puede provocar una hipersensibilidad posterior al retiro de una amalgama, inclusive de una restauración de resina, una restauración blanca como llama. Y si bien usted ya nos había comentado en qué casos o qué pacientes pueden requerir la atención endodóntica, ¿qué sucede si se tiene un diente con el cuello expuesto? ¿Se necesita endodoncia o no? No todos los casos. Pues se puede colocar desensibilizantes a nivel del cuello del diente, materiales, inclusive pastas dentales que ayuden un poquito a cesar o bajar la sensibilidad. Pero si esa sensibilidad va aumentando con el pasar del tiempo, no cede a los tratamientos tópicos que se puede colocar, pues sí sería de primera mano realizar un tratamiento de endodoncia para que el paciente tenga un alivio. Cuando se expone un cuello que llaman porque existe un cepillado demasiado fuerte, porque existe un bruxismo, por la pérdida de piezas dentales vecinas, se reabsorbe la encía y la encía es un tejido que no vuelve al sitio original donde estaba. Entonces, al tener un cepillado fuerte, se absorbe la encía y también se absorbe el hueso, por ende deja descubierto la raíz del diente, que lo llaman cuello. Entonces no es viable mantener con dolor a ese paciente porque a la larga va a provocarse una pulpitis y va a necesitar de urgencia una endodoncia. ¿Y puede suceder, doctora, que una vez que se ha realizado un tratamiento de endodoncia se oscurezcan los dientes o no tiene nada que ver? Sí, pues sí suele suceder. Hay que tomar en primera instancia qué diagnóstico tiene esa piecita dental. ¿Qué fue lo que sucedió en ese diente? Sea una caries demasiado amplia, un tejido que ya está completamente dañado, que puede ya venir oscurecida la pieza dental. Puede ser que el paciente tuvo un trauma demasiado fuerte y tomemos en cuenta que el nervio tiene la compañía de un paquete vascular, es decir, una pequeña vena que si existe una fractura, un golpe, un trauma bastante abrupto, esa vena se rompe y interiormente puede explotar y extravasar al interior del dientecito, que en cierta forma es blanco, y la hemoglobina de la sangre puede manchar ese diente. Entonces esos son factores que habrían que analizarse cómo vino la pieza dental. También si es que la restauración posterior al tratamiento de endodoncia no estuvo completamente sellada y no protegió a ese tratamiento de endodoncia, filtran bacterias la humedad de la boca, la saliva y puede contaminar por debajo de la restauración y cambiar el color de la pieza dental. Suele suceder. Importante, doctora, todos estos datos que nos sirven a todos nosotros y sobre todo el hecho de comprender en qué consiste, quiénes lo requieren y por qué lo requieren, por qué la importancia de acudir a un especialista y no dejar pasar por alto quizá algún dolor o peor aún, el cuidado diario de la higiene bucal. Bueno, doctora, ya vamos terminando este importante programa, pero quisiéramos hacerlo nuevamente reiterando algunas recomendaciones. Usted ya nos había brindado algunas de ellas. Seamos reiterativos en ellos y enfáticos para que la ciudadanía pueda también tomar conciencia, porque es un tema de conciencia a la final y la prevención está en manos de cada uno. Pues sí, a mis queridos pacientes, primero un fuerte abrazo, siempre con la predisposición y el cariño que me caracteriza para atenderles. Llamarles a que siempre estén pendientes de su salud bucal, que no se descuiden, que tomen en cuenta que no necesariamente es importante tener dolor para acudir a un centro de salud primero o acudir al hospital, porque necesitamos siempre tener una prevención. No es bonito andar enfermo, no es bonito tener un dolor odontológico, más bien les va a evitar que puedan estar tranquilos en su trabajo, en su día a día, en sus casas, y puede complicar netamente su salud. Entonces no hay cosa mejor que poder prevenir y poder salvar a tiempo esas piezas dentales que, como yo les digo, siempre es un oro, es tener los dientes de boca por largo tiempo que ayuden a masticar, que les mantenga sanos, es lo mejor que pueden conservar dentro de su vida.
Muchísimas gracias, doctora, por todas estas recomendaciones, los aportes que nos ha brindado a lo largo de esta entrevista. Y ya quedan aquí también algunas recomendaciones para ustedes, para toda la ciudadanía y nuestra audiencia, para iniciar este cuidado y evitar, por supuesto, estas urgencias endodónticas que se pueden presentar si no tenemos las debidas precauciones. Le agradecemos mucho, doctora, por su participación. Muchas gracias, Jessy, un gusto. Y ya para concluir con este importante programa, queremos saludar a las personas que nos han acompañado a lo largo del mismo. Un saludo a Gustavo Montúfar, Andrea Gamboa, Dome Román, Vane Maldonado, Marcia Guisado, y un abrazo muy especial a todo el servicio de mastología de nuestra Casa de Salud que siempre colaboran con nosotros. Por supuesto, la idea es llegar a todos ustedes con temas de salud que nos ayude también en este propósito educomunicacional. De esta manera llegamos a la parte final de su programa Cita Médica, invitándoles para el día de mañana a una nueva entrevista, un nuevo tema de salud de su interés. El día de hoy nos acompañó Carlos Morales en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Hasta una nueva Cita Médica. Una excelente jornada para todos. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Conexión Vital.